Carnicería Hermanos Fuster patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, otro programa cerca de ti. Y como decíamos en la previa, empezamos ronda de políticos de la Marina Baixa para conocer un poco pues qué están haciendo y qué van a hacer sobre todo este 2026. Empezamos por aquí, por casa, como decíamos antes, empezamos con Francis Muñoz Antón. Él es concejal, y aquí viene la lista, de Espacio Público, de Obras y Accesibilidad Universal y Movilidad. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Podemos pasar al tú? Sí, por favor. ¿Sí? Por favor, sí. Vale, pues de tú. La primera, yo no he ido a verte al despacho, pero la placa tiene que ser tremenda, ¿no? Bueno, pues despacho tengo hace poquito porque pretendía no tener despacho, vivir en la calle, hacer la gestión en la calle, pero es verdad que también al final hace falta un despacho porque si hay que atender una cuestión, si vienes un día a verme si tengo despacho, no tengo placa, mi despacho de la puerta está abierta. No, lo digo por el titulín porque claro, eres tanto... Bueno, no, pero el cartel es grande, pero el trabajo está en la calle y lo que hacemos todos los días. Vale. Francis, ¿cómo va un poco? Francis, la gente te conoce por Francis. Estamos a mitad de legislatura, mitad más un poco. Hemos pasado el Ecuador, sí. Sí, ya la hemos pasado. Bueno, una primera valoración así rapidita y enseguida pasamos a contar todo lo que tienes por delante. Sí. Pues bueno, de estos 2 primeros años contar que bueno, la actividad frenética y la aventura, ¿no?, nueva, ¿no?, de pasar al ámbito de la política, destacar sobre todo para mí importante la cercanía con el vecino, ¿no?, el poder intentar ayudar o escuchar pequeñas medidas que solucionan grandes problemas a los vecinos. Para mí eso me ha encantado, ¿no?, y la verdad es que eso es muy ilusionante. La vocación de servicio es fundamental, ¿no?, en la administración, y no perder el contacto con los vecinos, eso también es importante. Tenemos una campaña, y va a hacer un matiz, ¿no?, que la denominamos A Pie de Calle, donde quedamos con los vecinos, asociaciones, y les contamos lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo, y sobre todo esa cercanía con ellos que te plantean, oye, nos haría falta un banco, nos haría falta una papelera, ¿no? Pues para nosotros es una cuestión de trámite. Para una persona mayor un banco es una posibilidad de poder salir a la calle, poder rodearse de sus vecinos, charlar, hacer un itinerario y decir que sé que en esa esquina llego y tengo un banco donde poder descansar y poder volver a mi casa. Esas medidas son fundamentales y eso está en la calle, eso hay que vivirlo en la calle. Es vivir la ciudad, es verdad, que no lo valoramos a veces porque es un sitio de tránsito, pero también hay que pararse y disfrutar. Al detalle, ¿no? Hay muchos detalles también. ¿Y qué tal el paso? ¿Eres funcionario de carrera? Sí, soy funcionario. Pues un funcionario con más de 30 años de experiencia en la administración, aquí en el Ayuntamiento de Benidorm. Y ese cambio, pues como digo, bueno, pues la vocación de servicio no se pierde, sino que la amplías, ¿no?, con esa cercanía además, ¿no? Sigues conociendo, sigues tratando con los mismos compañeros, pero además te abres al ciudadano, que también es muy importante. Al ciudadano, el funcionario lo conoce muchas veces en papel, en una petición, en un trámite, en una obra, porque sabes que hay un colectivo detrás, y de esta manera no eres la cara visible con ese vecino, con ese colectivo, y la verdad es que es muy bonito, es muy ilusionante. Vértigo no da, ¿no? Ahora ya lo tenemos superado esto, ¿no? No, el vértigo da cuando te coge Tony y te coge en la rampa del ayuntamiento y te dice, oye, quiero hablar contigo, y en ese primer momento pues sí que, bueno, primero te emocionas, ¿no?, porque es reconfortante, ¿no?, que el alcalde de Benidorm te plantee una cuestión así, pues por la experiencia que puedas tener, por lo que le hayas podido demostrar a la ciudad, y que te den el golpecito en el hombro. Para mí eso es reconfortante, la verdad que sí. Y que te den 4 concejalías tampoco no es poca cosa, ¿eh? Que de repente te caigan 4 y dices, ostras, bueno, nos hemos estrenado un poco... Ahí bastante, sí, no sé, las expectativas, espero cubrir el expediente, no con nota, pero por lo menos que no dejarme nada por hacer, y sobre todo, para mí lo más importante es el vecino, las necesidades con los vecinos, haber cumplido el deber cumplido, ¿no? El que no se haya quedado nadie con, oye, me prometiste una cosa que no se ha hecho, y te digo que cosas de mínimo, ¿no?, porque al final la ciudad trabaja de manera transversal con todos los ámbitos, y yo digo que una pequeña solución es evitar un pequeño problema es una gran solución, ¿no?, también. Pero bien, muy contento, muy contento. Vamos al lío. Aquí estamos para eso. Obras tenemos iniciadas.
y en el 2026 casi todas van a ser continuidad. Yo te voy a poner 3 como las más representativas que creo que tienes, y luego tú me dices si tenemos que añadir, quitar y cómo van. Comentamos algunas más si quieres, sí. Creo que tienes Jaime I como primer plato, que todavía no está. Empiezas con el listón muy alto. Bueno, pues sí, Jaime I es una obra para mí de las más importantes que vamos a tener para este 2026. Un aparcamiento del Jaime I, una necesidad impresionante para los vecinos, para el comercio del entorno. Además, un entorno que ya sufrió un amago de iniciar una obra con aceras sin acabar, arrancando árboles, dejando una zona en estado muy precario. Es verdad que año 2015 llega Toni Pérez a la alcaldía y lo primero que se planteó es resolver esas cuestiones con la previsión de dejar ya todos los desvíos, todo preparado para que cuando se materializase el poder ejecutar con el concesionario que tenemos del Plan Futura 2000 este aparcamiento, que nosotros pues hemos instado para que ese concesionario tenga la voluntad de poder hacerlo y dar ese servicio a los ciudadanos. Pues ahora ya este 2026 ya todo encajado, ese aparcamiento de 406 plazas, pues estamos ya con las catas, con los desvíos. Hay dos cuestiones, no que nos retrasan, sino que hay que atender bien. Hay una cuestión de telecomunicaciones, más de 1.200 abonados, tenemos una línea que hay que desviar y hay que hacerlo bien para que esos 1.200 abonados no pierdan mucho tiempo las telecomunicaciones, y una cuestión de una línea de media tensión que hay que desviar también y afecta a lo que es el barrio del Campo, y es una obra de verdad importante. Es que ahí es una principal, o sea que pasará mucha cosa por ahí. Yo he estado, la semana pasada estuvimos viendo Arquetas y aquello parece el metro, lo que hay ahí debajo de tuberías, de servicios. Pero es verdad que hubo ya una parte, como digo, en el 2015 donde ya se terminaron de preparar esos desvíos, queda algo y estamos en ello, estamos en esas catas para ver, dijésemos que estamos haciendo una especie de radiografía del subsuelo para cuando metamos las máquinas grandotas, las que hacen ruido, las que hacen polvo, pero que nos van a dejar un aparcamiento, una solución de futuro. ¿Sabes que se van a acordar de tu familia durante cuántos meses? 15 meses. 15. Pero lo que hemos hecho, y el primero que iba en esa visita era el alcalde y el concejal de comercio también, hemos ido a los más de 60 comercios del entorno del ámbito de la obra. He hablado con los administradores de los 17 edificios, he hablado con los directores, incluso con los de los hoteles que están en el entorno de la obra, para contarles lo que vamos a hacer, para contarles los problemas, los inconvenientes durante no 15 meses, porque lo molesto de esta obra va a ser la excavación y el polvo, ¿no? Entonces eso se va a reducir, estaríamos hablando de meses. 15 meses es cuando ya entre un vehículo, coja un ticket y aparque, cuando ya tengas las instalación eléctrica contra incendios, pero sí es un trabajo de mínimo que ya no afecta. Tú ya tienes una avenida terminada, la gente está pasando por encima, eso ya no afecta. Los meses de obra, de excavación, esos son los más duros, son los que estamos hablando mano a mano con los vecinos. Hablamos al principio de esa cercanía, pues precisamente con el alcalde hemos tocado la puerta de cada comercio, les hemos explicado el aparcamiento. Le hemos dejado un plano de la urbanización. El aparcamiento al final son coches que entran, 406, 18 plazas de movilidad reducida, 11 de vehículo eléctrico, pero que sepa el comerciante, el vecino, que vamos a hacer ese aparcamiento, que hay esa cercanía, que tienen mi teléfono para cualquier cuestión. Pues yo creo que eso queda tranquilidad, porque hay que pensar que esos vecinos ya sufrieron una obra que no fue. Y ahora hay que tener esa cercanía y ese mínimo detalle de que sepan que ahora vamos de verdad, que vamos a hacerlo y que lo vamos a hacer con muchísima cercanía y con mucha información previa de todos los procesos de la obra. Y luego, lo que es la superficie, ¿se verá afectada tal cual la conocemos ahora, o las aceras siguen siendo las que son? O... Básicamente vamos a mantener la urbanización como la conocemos. Es verdad que hemos analizado pues el desarrollo urbanístico que tiene la ciudad y vamos a generar, vamos a modificar algo, pero que es una ventaja en materia de movilidad, una rotonda en la intersección de la calle Limones con Ricardo Bayona, en la parte de arriba, la calle del Colce que conocemos, y en la parte de Marqués de Comilla también es una pequeña rotonda para evitar ese stop que tenemos y darle también mayor fluidez al tráfico. Y lo que nos cambiaría del resto en cuanto a lo que se hacerá es la rampa de entrada, que estaría a la altura del hotel Golden, y en la parte alta la entrada del aparcamiento, salida, y la entrada sería por donde está el supermercado Dialprex. Lo demás de la urbanización, con sus árboles, sí, son 317 metros de aparcamiento. En 2 plantas. Buen trozo. Sí, es un aparcamiento muy potente y sobre todo en un aparcamiento que está como oportunidad. Yo sí que, además, ese trabajo que hemos hecho, ¿no?, de el alcalde, el concejal de comercio, el momento de hacerlo, porque
en la puerta una zona de bajas emisiones, una posibilidad más de aparcamiento en un entorno muy comercial, al lado de la playa y con una necesidad de aparcamiento brutal y sobre todo aparcamiento de rotación, que es el que nos interesa, ¿no? El que viene, que va a la playa, que va a comer, que va a comprar. Esa es la finalidad de este aparcamiento. No, y por otro lado, está bastante bien porque hay mucha cercanía. Tienes uno en Jaime I, Tomás Ortuño. Sí, es una escala, sí. Tienes ahí uno prácticamente por calle y Folletes, que se me ha olvidado que está muy cerquita de. Porque está bastante bien, sí. Vamos a tener bastante aparcamiento. Sí. Nunca vamos a tener lo que queremos porque tenemos que tener, pero que tengamos esa posibilidad. A ver, el centro urbano es el que es. O sea, nosotros hemos creado aparcamiento pues donde hemos podido, y si estamos hablando de aparcamientos disuasorios, esas más de 8.000 plazas, donde tenemos un suelo, donde hemos podido conveniar con un propietario que nos ha dejado el solar para poder hacer, pero en estas posibilidades, una avenida Jaime I poder hacer este aparcamiento es una oportunidad para Benidorm. Pues queda Mediterráneo, ¿no? Queda una fase 2 de Mediterráneo que también ahí están haciendo geotécnicos, ¿no? Porque hay que ver el nivel freático. Los aparcamientos de subsuelo tienen una componente importante que hay que ver el subsuelo, a ver qué te permite y sobre todo dentro del estudio de demanda, que también al final tiene que haber alguien que quiera arriesgar su dinero. Este aparcamiento, por terminar con el aparcamiento de Jaime I, hay que decir que es un concesionario el que va a poner el dinero para hacer ese aparcamiento. A Benidorm no le va a costar un duro. Es verdad que ese subsuelo durante unos años lo explotará ese concesionario, pero que tengas una infraestructura de futuro y que ya te dé un servicio para terceros es importantísimo. En Mediterráneo están con esos estudios geotécnicos que nos hablen del subsuelo, en qué condiciones lo tenemos, que los servicios permitan poder albergar un aparcamiento, aunque vemos una avenida muy ancha. Es que me viene que Jaime I también va a estar muy cerca al mar, que eso debe ser difícil. Bueno, lo que hemos hecho, hay una pequeña modificación de proyecto, que es la que llevamos al pleno hace unos días. El aparcamiento en su génesis eran 3 plantas de aparcamiento, pero también había una cuestión de venta de plazas de aparcamiento. Eso no es funcional, sino lo que interesa es que haya rotación, que haya abonos también, porque también el residente también puede tener sus abonos, pero nos enmarcaba también el nivel freático. El nivel freático en estos últimos 15 años ha subido y generaba una pequeña complicación, no un imposible. Explica muy breve qué es eso, porque claro, nos quedamos que no sabemos. El agua que nos viene del subsuelo. Vale. Entonces al final pues tienes que cambiar el sistema constructivo y ralentizar más tiempo de obra, que también lo que hemos intentado es encajar los plazos de obra, reducirlos al máximo para evitar esas molestias que tanto hablamos con los vecinos. Que Benidorm es complicado, encajar obras es muy complicado, porque es que Benidorm, no hay mes bueno. No hay mes bueno. Mira, bueno, no sé si me vas a preguntar, pero como hablamos de aparcamientos, te voy a hablar del aparcamiento de Beniardá, de aquí cerquita. Te lo sabes, ese iba ahora. Sí, pues mira, pero te lo he chafado, perdón. No. Bueno, pues este aparcamiento, y hablaremos ahora, me preguntas, pero simplemente hacer un matiz en cuanto a cómo encajar el momento de iniciar una obra. Es una obra que tiene una subvención, son 8 meses de ejecución, una obra dentro de un plan de sostenibilidad turística, drenaje sostenible, cámaras, alumbrado público, mejorar una infraestructura que teníamos así un poquito precaria, muy funcional, pero ¿cuándo la empezábamos? ¿La empezábamos en verano? No. La empezábamos en septiembre, pero es que resulta que tenemos el evento, tenemos los conciertos, pues bueno, vamos a retrasarnos un poquito más. Nos cogió un poquito ya, o sea, ya había una cuestión de orden que era fiestas, porque es que si no ya la subvención es una subvención al 100%, claro. Y si no nos toca poner el dinero a nosotros, con lo cual en noviembre ya nos pusimos las pilas ya con esa obra, la tenemos muy avanzada, estaremos más del 60% de ejecución de obra. ¿Esa para cuándo la abrimos? Tenemos que tenerla pues mucho antes de verano tenemos que tenerla. No digo Semana Santa porque estamos ahí, vamos muy adelantados. El viernes estuve dando una vueltecita, esta semana, finales de esta semana, hacemos otra visita ya con los técnicos para ver ese cronograma, ver cómo va evolucionando la obra, pero la obra ya ves que ya estamos echando corrugado para el alumbrado, ves las membranas donde realmente vamos a ir a alimentar esos acuíferos tan importantes, ¿no? Que la lluvia no se vaya al mar, sino que la recoja los acuíferos, que es importante también. Y trabajando en eso. Qué prudente eres, en esto de las fechas, no te has pillado en ninguna, pero me encanta esto. Bueno, pero es que se estudia, sí, porque, a ver, las cosas no se empiezan en el momento que no, que haces muy bien, que pues, no te pero es complicado. Lo haces perfecto. Esto. Nunca llueve a gusto de todos. No, de eso desde luego. Por desgracia. Sí. Y de lluvia sabemos mucho últimamente. Vaya, Te voy a hacer unas preguntitas de eso, algo más cortas, pero sí. A ver,
lo que puede decir la gente, esto era un descampado, que lo hicieron como un disuasorio, ahora vemos que están haciendo ahí muchas cosas, ¿en qué va a cambiar? Yo voy a poder llegar con mi coche, aparcar como hacía y volver mañana sin que me cobres. En principio no vamos a cambiar nada, o sea, la filosofía es que vamos a ordenar el aparcamiento, que va a tener sus carriles de asfalto, en las zonas de estacionamiento vamos a generar una especie de unas mallas que será por donde drene la lluvia en episodios de lluvia y vaya al subsuelo para no apantallar lo que es la superficie del aparcamiento. Vamos a renaturalizar, importante, esas zonas de aparcamiento van a tener sombra también, con árboles, alumbrado público, seguridad también, cámaras de conteo de vehículos que nos van a dar información de cómo está de lleno el aparcamiento. Al reordenar el aparcamiento, es verdad que en la dimensión que teníamos de una campa que aparcamos como queremos, al tenerlo ordenado, algunas plazas se pierden, pero también vamos a hacer plazas de movilidad reducida muy importantes. En cada intervención que hacemos pensamos en la persona con movilidad reducida y este aparcamiento ya ha pensado en eso. Recorridos peatonales, la gente tiene que poder llegar de manera segura a su vehículo. Y te diría, pues bueno, que dentro de esa pequeña reducción de aparcamiento en la obra hemos habilitado un aparcamiento provisional que se sigue aparcando con la obra. La gente está conviviendo con una obra y sigue aparcando. Está en la parte de detrás, le hemos puesto alumbrado provisional y la intención es mantener para que en ningún momento haya una merma de plazas. Habrá una plaza de primera y de segunda porque utilizarás más la que está ordenada, que está más en la fachada de la avenida de Beniardá, pero aparcamiento vas a tener, tendrá que ir atrás, porque claro. En la parte de atrás va a seguir teniendo lo que en un principio hubo. O sea que con esa posibilidad no vamos a perder plazas. Respuestas más cortas que vamos por 16 minutos. No, lo digo por ti, porque puedas contar todo. Vamos. Vale, Perdón. Los colores, vamos con esto de los colores, el parchís. Los colores me los has sacado tú ya. Los colores que se nos ha hecho en Benidorm, el rojo, el verde, el blanco, el azul. Breve, como si fueras un profe con una llave. ¿Qué significa? Pues mira, la zona blanca la conocemos todos, una zona libre de estacionamiento, puede aparcar cualquiera, residente o no residente. Zona azul, la que conocemos, una zona que está en un ámbito, en la zona más comercial, más cercana, donde están los servicios. ¿Qué buscamos? Rotación de aparcamiento, una pequeña tarifa por hora y rotación de vehículos. Máximo de 2, ¿eran 2 o 4 al día? 2. Hay 2 franjas, mañana y tarde. Sí, pero que el mismo usuario puede estar 2 horas solo al día. Hasta un máximo puedes sacar 2 horas, sí. Pero luego por la tarde mueves tu vehículo y vuelves a aparcar. En ese anillo un poco más exterior aparece la zona verde. La zona verde que es compatible, gratuita para el residente. El no residente puede estacionar con las condiciones de una zona azul. En un anillo un poquito más amplio, donde ya aparece la zona más residencial, aparece la zona naranja. La zona naranja que es exclusiva para el residente. En algunos tramos podrá aparcar de manera puntual para hacer una compra para una persona, porque si en ese entorno quitas todo el estacionamiento de la persona que no es residente, el comercio que está en esos bajos de esa zona tan residencial, también tenemos que pensar en ellos. Entonces habrá una posibilidad pequeña de estacionamiento de 1 hora, 2 horas, máximo 3 horas, para que uno pueda ir a comer en el entorno residencial que estamos o hacer una compra, pero hay que dar esa posibilidad. Pero puramente la zona naranja es residencial. Has dicho de la zona roja. La zona roja es una zona muy sensible, que es en el casco antiguo. De esa es una zona muy sensible porque está en un entorno puramente peatonal y se habilitó, pero pensando en cuestiones de servicios y de primera necesidad. Vale. No sé si hemos... Sí, bueno, sabes que esto es carne de, si no meme, de file del humor, fijo, esto de los colores, ¿no? Sí, eso tiene su... Bueno, y en base a eso estamos también con el nuevo contrato que está ahora en licitación del estacionamiento regulado, que abarca todo esto que hemos comentado. Y nosotros con una subvención, nosotros cuando hacemos una obra procuramos ir siempre de la mano de una subvención, y esto también ha sido así. Hemos implementado esos parquímetros, ¿no? En estos entornos, la gente lo ha visto en su zona naranja, que había normalizado como muy del vecino residente, y no va a cambiar. Va a cambiar la estructura, la forma de hacerlo, pero no las condiciones. El residente, por dejarlo muy claro, ¿no? El residente va a poder seguir aparcando de manera totalmente gratuita y hasta un máximo de 14 días. Difícil es el vecino que en 14 días no mueve un coche. Pero es que puede mover el coche y otros 14 días. En la zona verde va a poder aparcar de manera gratuita como lo está haciendo, pero sacará un ticket y le permitirá 48 horas de estacionamiento gratuito. Simplemente es, podríamos decir... Es un sistema porque vamos a controlar los vehículos, vamos a controlar que el parque móvil
que se mueve en Benidorm, no solo del residente, sino el que nos visita, pues ordenarlo de la mejor manera posible. Y eso va pues con una aplicación, y los parquímetros atienden a eso, que los controladores puedan trabajar con un aplicativo que ordene esos vehículos, que sepa si ese vehículo es residente o no, incluso ya pensando que en el padrón de vehículos, vehículo residente directamente estará autorizado y no tendrá la opción ni de poder pagar cuando esté en una zona de estas que estamos comentando, zona verde, por ejemplo. Esto si no me equivoco, lleva muchísimo en Madrid. Sí, esto además, esto está implementado, está consolidado, funciona, porque las cosas que ya están en otros sitios funcionan y están testadas, las tenemos que implementar aquí en Benidorm, porque Benidorm se nos hace grande, y se nos hace grande para bien. Ya, aunque no lo veamos. Tenemos corazón de pueblo. Y es una ciudad, pero de servicios, de visitantes, la población flotante que tenemos que cuidar mucho de lo que hacemos en la ciudad, claro. Pasamos a las rotondas de la Cala. Claro. Mortal. También una obra de presupuestos participativos también, pedida por los vecinos de la asociación de vecinos. El Consejo Vecinal nos ha pedido una intervención, había un estudio ya hecho de una solución de tráfico, y generamos en este proyecto que atendemos en la parte de la avenida Murtal, generamos 3 rotondas, una en la confluencia de México Marina Baixa, una en la entrada al túnel de la calle Murtal, y otra en la avenida Villajoyosa. Esas rotondas algo más pequeñas, pero que también evitamos eso, sobre todo romper las avenidas en cuanto a tráfico, para calmado de tráfico y sobre todo seguridad vial. Además, una medida que en la entrada al túnel, en época de lluvias, donde sabemos que tenemos las zonas de los barrancos que se pueden inundar, venimos de unas situaciones difíciles, vamos a meter un sistema que va con unas barreras que también va a cerrar el túnel cuando haya un cierto riesgo de posible riada o de zona peligrosa. En la parte de arriba hemos ensanchado, hemos pavimentado las aceras, hemos renaturalizado más de 25 árboles en cada tramo de las aceras, damos sombra, confort climático fundamental para poder transitar. Hemos prácticamente, hablando de estacionamiento, hemos prácticamente doblado el estacionamiento al cambiarlo de en línea en batería, importante también. Y sobre todo el carril bici en el eje de calzada, lo teníamos compartido en la acera, y lo que hemos es darle la acera al peatón, darle las comodidades de mobiliario urbano, sombra, mejora del estacionamiento y sobre todo una solución ya por tema de seguridad vial, esa rotonda importante que va a comunicar todo este entorno que está creciendo tanto en la Cala. Y saliéndome de esto, del carril bici, antes me has explicado fuera de cámara que va por el centro, yo te lo he puesto como una queja, me lo has explicado, oye, y este hombre pues explica las cosas y te las crees, y bueno, que te las crees porque eres muy sensato explicándolo, y te las tienes que creer porque está muy bien explicado. Los carriles bici ya se han, la infraestructura ciclista ya está súper integrada en Benidorm, casi 120 kilómetros de carril bici. En las vías principales no funciona de otra manera que no sea pensando que el eje de carretera es para el ciclista, que la persona que va en patín, como voy yo a veces, porque nos da además una posibilidad más, es un carril de emergencia. Una ciudad que en verano soporta cerca de 350.000 personas, algo más de carga de tráfico, tienes que tener una escapatoria para servicios de emergencia, y además esta infraestructura ciclista nos permite eso. En cuanto a accidentabilidad para el ciclista, ese temor que teníamos los que hemos ido en bicicleta de, ay madre mía, me voy a meter en medio de los vehículos en contradirección, pues bueno, el tiempo nos va dando la razón. Hemos conseguido consolidar un carril bici que ya el usuario urbano de bicicleta ya lo utiliza como medio de transporte con total seguridad. Hemos reducido la accidentabilidad en bicicleta exponencialmente desde que está la infraestructura, porque antes íbamos en bicicleta algunos, pero ibas por el carril de circulación, no tienes un espacio reservado y exclusivo para el ciclista, eso ya lo tenemos. Donde más conflicto, y está demostrado, la DGT ya ahora también lo ha interpretado así, donde más conflicto generan los carriles de bici es cuando más cerca está de las zonas peatonales. Que eso es lo que todos queremos. Claro, lo queremos adosar a las zonas peatonales, y de nosotros en la ciudad donde ha habido algo más de accidentabilidad ha sido en estos sitios, donde el carril bici va adosado a las aceras, porque entra en conflicto. Vehículos estacionados, el vehículo que abre la puerta, colisión, son impactos muy fuertes. El ciclista en esos entornos donde los impactos, tanto peatones como vehículos en parada,
parado son más fuertes que dándole un espacio consolidado, que el conductor conoce que ese espacio es del ciclista, el ciclista ya se ha hecho dueño de su espacio y la verdad es que funciona muy bien. Hará falta que los usen, que haya algún ciclista por ahí que dices, ahora... Bueno, los hábitos hay que consolidarlos, hay usuarios para todo, ¿no? hay gente para todo. Dices, chico, ¿no ves el carril que lo tienes ahí? Sí, nos tenemos que... Bueno, pues mira, hablando ya, y no sé si estamos bien de tiempo, pero sí, estamos bien de tiempo. Como estamos en es que quiero que me cuentes lo de la 11, pero estamos bien de tiempo. Bueno, pues hacer un matiz, como estamos en un sitio también importante, una obra, hablamos de obras, un plan asfalto importante, Avenida de la Higuera. Sí. Y hablando también de esa infraestructura ciclista, teníamos una cuestión, por supuesto, la vía en las zonas peatonales, el asfalto ya llevaba muchos años, las cosas envejecen, como todos, pues hay que estar encima de los detalles, ¿no? Y en este caso un plan asfalto importante, con esas pequeñas molestias de esos cortes para poder fresar, para poder asfaltar, y hemos quitado alguna plaza en la parte alta del margen derecho de subida para crear infraestructura ciclista y sobre todo porque un vehículo que en ese último tramo estacionaba mal generaba una retención porque el transporte urbano, que sí pasa por ahí, la línea de bus urbano, no podía continuar, parábamos el tráfico y ahora que estamos en el anillo exterior de la ZB es un carril, una salida principal. Hemos tenido que eliminar esas plazas, no solo pensando en el carril bici, sino porque ha sido también una propuesta de la policía local por las retenciones que había por esos vehículos mal estacionados, que al final no es un turismo, es un autobús que es bastante más ancho y tenía que llegar la grúa y nos generaba... Es una zona de salir de venido. Tenemos que darle prioridad. Y hablábamos también lo comentabas tú, de ese ciclista que va en el carril de circulación, en esa ciclocalle, como lo teníamos definido en el tramo principal, pero el ciclista en subida, ese falso llano, pues oye, nos va costando un poquito más, pues ahora le damos ese metrito de carril bici de subida que nos va a permitir dar mayor fluidez al tráfico rodado para que sea una vía de desahogo, fluida y principal también, claro, como no puede ser de otra forma. Oye, quería que me contaras, antes de que pasemos a la última pregunta, sí. Tienes en Alfonso Puigcercas, me has contado una cosa que era súper interesante, lo es, yo no lo sabía. Bueno, ahí por tocar todas las materias, oye, lo hemos tocado todo, todas las áreas que tengo delegadas. Ahora nos dice el compañero lo que nos queda, pero creo que vamos bien. Bueno, estamos finalizándola ya, tenemos en breve una visita con la 11, una obra de accesibilidad, algo tan elemental que una persona con dificultad visual pueda desplazarse libremente con su bastón, pues ese pavimento podotáctil, direccional, en un paso de peatones que lo tenga resuelto, que está esperando porque sabe que llega a esa línea donde tiene que esperar que el semáforo le dé aviso acústico para poder cruzar. Esa zona, esa avenida Alfonso Puigcercas tan grande que tenemos con los retranqueos, pues generar ese carril direccional para que ellos, simulando una fachada, puedan moverse. Y bueno, pues de la mano con la 11, pues porque al final intentamos mejorar la vida de todas las personas, incluidas las personas con dificultad visual. Pues esta parte me ha encantado. ¿Sí? De verdad, sí, no la sabía, de verdad, te prometo que no sabía que funcionaba así. Es muy interesante. Me ha encantado. Pero 30 segundos. El de los 350, no te vas a ir sin que te preguntara por los 350 millones. Bueno, ¿tenemos que estar tranquilos o no? Bueno, yo, a ver, no pueden ser 30 segundos, pero vamos a hablar de eso. Te diría que es un varapalo para la ciudad, eso es innegable. O sea, cuando contra todo pronóstico en sede judicial nos han dado en algunos casos la razón y ahora nos encontramos que el TSJ, el Tribunal Supremo, bueno, pues nos ha puesto a trabajar. Te diría que todo este trabajo se ha estado haciendo con los técnicos municipales, o sea, siempre con los informes, con lo que han estado informando los técnicos es lo que se ha hecho. Y como vecino, te voy a terminar contestando como vecino. Tenemos la mejor oportunidad para resolver esta cuestión. El alcalde Toni Pérez, cuando cogió la alcaldía, cogió una deuda de 95 millones de euros. Dejó la deuda cero, hizo el parque de Folletes, hizo el parque de la Sequia Mare, tenemos un Moralet que es una cuestión innegable porque todos pueden visitar, tenemos este aparcamiento que vamos a hacer, esa urbanización en el 2015 cuando todos los vecinos habían sufrido de cómo se había quedado esa avenida, resolvió. Quiero decir, tuvo la capacidad en ese momento de atender las necesidades de una ciudad y de zanjar una deuda que había. Por supuesto que vamos a estar tranquilos en cuanto a cómo hacer y materializar. Hemos cogido ahora una especie de crédito que da el Estado a las entidades locales pues para poder hacer ese calendario de pago, pero sobre todo hay que destacar primero transmitir tranquilidad. Benidorm es una ciudad muy solvente, como oportunidad, decir que es mejor dentro de la circunstancia, como una sentencia de las que yo creo que no había registros a nivel urbanístico a nivel estatal. Dura ha sido, muy dura, eso es innegable, pero tenemos la suerte de que tenemos el alcalde que tenemos y que si hay alguien capaz de llevarlo y atenderlo va a ser Toni Pérez.
Con un sí o un no. A mí como ciudadano me va a costar dinero. No. Porque hay mucha... grabado, ¿eh? Sí, esto hay que decirlo con contundencia. Tenemos que creernos que somos una ciudad solvente y cuando viene una dificultad de estas imprevisible, un imponderable, como ha sido el caso, contra informes, bueno, pues lo único que nosotros hacemos es lo que dicen los técnicos a lo que dicen los técnicos, es que no puede ser de otra manera. Pero con este alcalde no vamos a tener problema los vecinos de Benidorm. Bueno, esperemos que así sea. Sí. Oye, nos tenemos que ir ahora sí, porque te has tragado más tiempo del que habíamos pactado. Pero bueno, como no nos has cobrado, estamos encantados. Muchas gracias por haber venido, es la primera vez que te entrevisto. Sí. No quiero que sea la última, porque de verdad me pareces un tío súper sensato y que es un placer hablar contigo, de verdad que sí. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes nos vamos, volvemos la semana que viene como siempre y bueno, ya saben, lo que siempre digo, adopta, no compres y sobre todo no maltrates. Chao. Carnicería Hermanos Fuster ha patrocinado este programa.